La tenemos a Julia Estrada, ella es nuestro informe. Así es, Víctor Hugo. Bueno, se anunció que 45% va a ser el aumento a partir de diciembre en lo que tiene que ver con el gas, y en este momento se están celebrando audiencias públicas. Voy a tratar humildemente, porque es un tema sumamente complejo. Si hay un tema difícil en el orden económico, tiene que ver con los subsidios energéticos, de hacer algún aporte a la discusión. Digo, en primer lugar, explicar por qué estamos hablando con tanta insistencia de las audiencias del gas. Bueno, en la matriz energética argentina, el 46,7% de la generación de energía es a través de gas. Entonces, ya estoy dando un dato que es importante transmitir. Todo lo que tenga que ver con aumento del precio del gas atraviesa a casi el 50% de lo que energéticamente sostiene a la Argentina. Después tenemos, bueno, acá en realidad es combustibles líquidos, ojo, no es nuclear, 30,6%. Otro 30,6% debajo, hidráulicas 4,8%, nuclear recién 1,4% y energías renovables 0,7%. No, efectivamente el gas natural es la más importante. Vamos a la placa que sigue, Víctor Hugo, porque a mí me gustaría transmitir la información que de manera oficial dio a conocer el Ministerio de Energía, que son los planes. Digo, en algún momento vos me preguntaste cuándo termina el tarifazo. Bueno, acá tengo la fecha, octubre de 2019, en teoría, con este esquema que para el gobierno nacional es gradual, pero que voy a pasar a explicar. En las barras negras tenemos el porcentaje cubierto por subsidios, ¿no? Ellos partieron de esta cifra de un 81% en marzo de 2016 subsidiado, y plantearon a octubre de 2016 un 50% de subsidio, un 45%, un 38%, un 31%, un 23%, un 12% en abril de 2019, 0% cuando lleguemos a octubre de 2019. En teoría uno supone que ahí se acaba la cuestión de las tarifas traccionando la inflación. Después obviamente tienen que ver el resto de los servicios públicos. Pero en la línea celeste, que es lo que seguramente los invitados podrán profundizar, tenemos lo que se le piensa pagar por millón de BTU en dólares a esta extracción de gas, por decirlo en criollo, ¿no? El objetivo es llegar a 6,8 dólares por millón de BTU, un precio que es sumamente difícil de tener en mano, es decir, es difícil decir cuánto efectivamente le cuesta a las empresas, porque las empresas no presentan sus costos, pero que ya hay algunos números aproximados que dicen que esta cifra, e incluso la que tenemos ahora cercano o superando los 4 dólares por millón de BTU, es sumamente elevada para la rentabilidad que las empresas efectivamente están teniendo, ¿no? Entonces ahí está la discusión, si pagar estos dólares por millón de BTU se justifica, digo, si el pueblo argentino tiene que avalar este tipo de cambios. Y vamos a la tercera placa, que tiene que ver con una cuestión adicional, la garrafa, porque acá estamos hablando de gas en red. Ahora, según el censo 2010, acá lo tengo, el 42% de los argentinos usa garrafa. Entonces, lo que yo venía explicando antes tiene que ver con el gas en red. Ahora, tenemos una gran parte de los argentinos que compran la garrafa. Hoy, el precio normativo de la garrafa es de 135 pesos, pero en los barrios se está consiguiendo entre 230 y 250 pesos. El gobierno piensa aumentar la garrafa a 185 pesos. ¿A cuánto lo van a comprar las familias en los barrios? Es la pregunta. Esto ya es un aumento que va a incidir en el costo. Y hay otra discusión muy importante, que es que el precio del gas quieren hacerlo, equipararlo a lo que es el precio del gas importado, lo cual en términos de lógica económica no la tiene, porque Argentina, como es un país con gas, está produciendo un poco más barato que lo que sale comprarlo, y eso además significa que dolarizando el precio del gas, lo mismo que están haciendo con los combustibles, cualquier variación del tipo de cambio, cualquier alteración cambiaria, significa un aumento del precio en la factura por el gas que uno paga. Digo, son transformaciones que son estructurales. Uno podría tener acuerdos o desacuerdos con la política energética durante la etapa anterior, pero estos cambios que están existiendo son estructurales de ahora en adelante. Gracias, Julia. Está con nosotros el doctor Osvaldo Bassano, está también Daniel Arroyo, perdón, y ambos están indudablemente como muy conocedores de este tema. Voy a empezar por el doctor Bassano. ¿Qué le parece todo esto que ha dicho Julia? Es un dolor de cabeza para los usuarios terrible. A ver, hay un pequeño inconveniente que tenemos desde la existencia de Dromi.
En esa época se sancionó la ley de gas y la ley de energía, que son las que regulan la luz y el gas. El problema es que cuando se sancionan esas leyes, se basa en el peso dólar 1 a 1. Cuando el ministro Aranguren lanza su discurso allá por enero del 2016, dijo clarito, tenemos que volver a la ley de energía y a la ley de gas. Es decir, tarifas valor dólar. Decir, señores argentinos, tenemos que ganar en dólares, porque si no las tarifas no las vamos a poder pagar. Y acá acaban de decir exactamente lo mismo. Es decir, acá el problema más serio es ese. El segundo inconveniente es que el gas en Boca de Pozo no puede exceder de 2,5. Es una barbaridad, internacionalmente está claro, y es un país productor de petróleo y de gas, que desde el 2015 hasta acá viene bajando la producción en más del 15%. El tercer problema es que estamos exportando, y hoy en la audiencia pública los empresarios hablaban de exportación, quieren exportar. Baja la producción y queremos exportar lo que tenemos regalándolo. Pero el problema es que cuando lo compramos más caro, porque estamos pidiendo comprar el gas a casi $7 el millón de BTU. Y el último problema que hemos descubierto a través de algunos estudios es que los barquitos gasíferos de propano, cuando le inyectan el propano en la red, no es de calidad, no es la calidad que necesitamos, por eso hay cierto problema con el propano, con el gas domiciliario. Todo esto lo sumamos a la situación imperante de cada uno de los argentinos, al artículo 42 que le tiene que garantizar el consumo a los argentinos, y le sumamos todo eso, y yo hoy les dije a la audiencia, señores, ustedes son unos fracasados. Nosotros le estamos pagando el sueldo a gente fracasada, porque no le pudo dar gas barato. Estas son empresas carísimas, y son empresas carísimas, ¿por qué no la cambiamos? Lo que pasa es que ustedes generan ganancias a esas empresas, mantienen la ganancia como es la ley de gas y la ley de energía, que son las que la mantienen, y a los consumidores los mandan al muere y tenemos que sostener con este tema. Es un negocio de 7.400 millones de dólares. Gracias, Osvaldo. ¿Daniel? No, a ver, yo desde el lado de las familias. Lo primero, tal cual se decía en el informe, nadie encuentra una garrafa en un barrio por menos de 230, 250 pesos, con suerte. El esquema es, arrancan las garrafas valiendo 100 y pico de pesos, son las 4 o 5 primeras garrafas, el que llega más tarde, la garrafa es carísima. Estamos hablando de la mitad de la gente gana menos de 10.000 pesos. Las personas que tienen garrafas son los más pobres. Ahí hay un problema grave. Segundo lugar, me parece bien complicado, acá se viene un nuevo tarifazo. O sea, efectivamente, sobre costos fijos altos, sobre mucha gente que no le alcanza la plata endeudada, se viene un nuevo tarifazo de gas. Estábamos hablando que se dice 45%, pero calculaba que iba a ser más. Lo que está claro es que vuelven a perder la familia. Y lo tercero es que nadie controla las empresas. Objetivamente nadie controla las empresas. No, por el contrario, les han dado muchísimo, cada vez más durante todo el año. Les dan sin control y además el gobierno tiene gente de los dos lados del mostrador en las 3 áreas centrales, en alimentos, en medicamentos y en el tema de los servicios públicos y en el tema del precio de la nafta. Si algo va a definir cuánta pobreza hay en Argentina en los próximos años es cuánto cuestan los alimentos, qué pasa con los medicamentos y cuál es el precio de la nafta y de los servicios. En eso los que tienen que controlar tienen intereses en otro lado. Bien, caballeros, ¿qué hacemos con todo esto entonces? Nosotros hemos visto y notado un tema que viene reiterándose en las audiencias públicas, que para ser más descriptivo con el televidente es una payasada. Vamos a las audiencias porque corresponde a la Asociación de Consumidores, pero es una payasada. No hay información. Usted, conforme lo establece el decreto 1072/03, tendría que 15 días antes aparecer toda la documentación. No está. No hay nada. No hay nada. No sabemos cuál es la propuesta, no sabemos nada. Por supuesto, la propuesta es la que aparece en el diario oficial Clarín, pero esa no es lo que jurídicamente corresponde. Creemos que eso es nulo de nulidad absoluta, porque usted no puede andar discutiendo cuando se va y se sienta. Mire, le voy a dar 3 perlitas para que... La verdad que no sabemos si reírnos, llorar. El representante de Metrogas hizo toda una locución, puso los mapas y dijo, miren, todo esto en verde, que era toda la red de la Ciudad de Buenos Aires, toda la red de Gran Buenos Aires, esa red es viejísima, es vetusta, es de plomo, la tenemos que cambiar. Bueno, ahora con lo que vamos a cobrar la vamos a cambiar. Perdón, hace 25 años que son concesionarios. A ver, esto es grave. Parece después, que le toman el pelo a la gente. Exacto. Lo hacen. Después una petrolera, también estaba Roca, la petrolera de Roca estaba en ese lugar, es decir que AEA está también representada, muy alegremente dice, nosotros colaboramos, y mostraban todo lo que significa la dádiva graciosa. Eso no es responsabilidad social empresaria. Responsabilidad social empresaria sería hacer lo que no han hecho hasta ahora, Víctor Hugo.
Nosotros no podemos saber cuál es la estructura de costo. ¿Saben cuál es la estructura de costo? Con este precio yo puedo tener actividad comercial. Ah, pará, pero esto es servicio público, es monopolio. Claro. A mí me tienen que decir cuánto es la ganancia que tiene, porque si la ganancia de ustedes, como hemos visto en la bolsa, han arreado la bolsa, la principal empresa que han ganado en la bolsa ha sido Petróleo y Gas desde que empezaron los aumentos. Entonces, por favor, me tienen que explicar, porque si tienen 1000% de ganancia, no puede haber 1000% de ganancia, porque yo no puedo ir a buscar Nunca entenderé por qué la salvajada de las empresas acá, lo que ganan, qué sé yo, un supermercado que en el mundo gana 5 o 6% de diferencia, mucho más acá ganan el doble. 200, y lo mismo 300%. pasa con las empresas, las tarifas. Y va a haber 100% de aumento, y les voy a explicar por qué. Porque si ustedes toman la quita de senderos, la quita del aumento del gas en boca de pozo, la quita de senderos del subsidio, el aumento al transporte, el aumento a la distribución y el aumento de mayores costos, porque pide mayores costos, muchachos están perdiendo plata. Si usted lo suma en total, le da más de 100%. Es decir, que una familia que tiene que gastar 400 en épocas que cocina, que se tiene que calefaccionar y que tiene un ingreso menor de 10.000 pesos. Estamos hablando de la mitad de los argentinos tienen ese ingreso. No llega, es casi el 50% del ingreso. Claro. Es una locura. Nosotros lo que queremos plantear como un proyecto de ley es que las tarifas no pueden aumentar más que el coeficiente de variación salarial. Si los salarios aumentan tanto, eso mismo aumenta las tarifas. No es posible seguir con este esquema. Objetivamente, lo que ha pasado con las audiencias, como se plantea recién, es que han perdido legitimidad, en el sentido de que hay muy poca gente, y lo que hay que hacer es establecer un criterio. No pueden subir más que el coeficiente de variación salarial. Si no, vamos a un esquema muy complicado. El costo fijo es muy alto para las familias, no les alcanza, siguen aumentando los alimentos, las familias se endeudan, y ahora vamos a un nuevo tarifario.